soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de la empresa Paris y Álvarez. Y hoy les agradecemos que nos acompañen en el segundo podcast Ingeniería para Líder. En este segundo capítulo tenemos preparado un tópico muy relevante a nivel país, el cual ha dado bastante para hablar y que aún está en una etapa incipiente. Este es el del hidrógeno verde. Para conversar de esta materia, contamos con un panel de expertos, encabezado por Ricardo Rodríguez, líder de estudios de la Asociación Chilena de Hidrógeno, o H2 Chile, y por parte de Paris y Álvarez, tenemos a Paula Clemo, gerente comercial de la Gerencia de Consultoría de Paris y Álvarez. Bienvenidos a los dos. Gracias, María Luisa. Gracias, María Luisa. Hola. Bueno, para introducir el tema, Chile se ha fijado como meta ser carbono neutral el año 2050. Y en ese camino están las energías renovables no convencionales, las que juegan un papel clave en el futuro desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile. Y en este nuevo cambio o este giro a las nuevas energías, el hidrógeno verde tiene un papel muy relevante. ¿Por qué, Ricardo? Tú que eres experto en el tema, explícanos por qué es tan importante el hidrógeno verde y cómo se produce el hidrógeno verde. Bueno, el tema de las metas de descarbonización es un objetivo país muy relevante y que también está en línea con los objetivos que tienen otros países, independiente de su grado de desarrollo, porque claramente acá estamos haciendo lo posible por evitar o al menos mitigar los efectos del cambio climático, que bien conocemos y que bien ya estamos sufriendo. Entonces, la manera de poder al menos contener esto es reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Y en eso tenemos distintas alternativas, y una de ellas es el hidrógeno verde, dado que el hidrógeno verde se produce a partir de energías renovables y agua. Esto es con una tecnología que se llama electrólisis, que es un equipo que permite separar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno del agua, utilizando energías renovables como la energía del sol o la energía del viento. Por lo tanto, en este proceso, que no tiene emisiones, se produce el hidrógeno y el hidrógeno es un elemento que tiene dentro de sus propiedades ser un elemento combustible, por lo tanto puede reemplazar a todos los combustibles fósiles que al entrar en combustión generan CO2, por lo tanto no estaríamos ahorrando ese problema y en la medida que vayamos transicionando a reemplazar estos combustibles fósiles por el hidrógeno verde u otras alternativas también hay que considerar eso, vamos a estar aportando a que distintas actividades productivas tengan menores niveles de emisión o niveles de emisiones muy bajos, incluso pudiendo neutralizarse y ver emisiones cero. Paula, ¿por qué es tan importante Chile? ¿Por qué hablan de algún tipo de ventaja competitiva el producir hidrógeno verde en Chile? Bueno, principalmente hay varios reportes de diversos organismos que indican que Chile cuenta con un gran potencial para la producción de hidrógeno verde, principalmente en el desierto de Atacama y la Patagonia. En el caso del desierto de Atacama se cuenta con una alta radiación solar por metro cuadrado y en la región de Magallanes posee uno de los recursos eólicos más importantes a nivel nacional. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es súper importante porque el principal costo operacional para producir hidrógeno, tal como indicó Ricardo, cómo se produce el hidrógeno a través de la electrólisis, es la electricidad. Por lo tanto, para un productor de hidrógeno verde es fundamental tener acceso a una electricidad a bajo precio y por la mayor cantidad de horas posible. Entonces, o sea, al mayor factor de planta posible. Y como debe producirse a través de estas energías renovables, solar y eólica, el problema es la disponibilidad del recurso y este factor de planta. Por lo tanto, esas zonas es las que logran este mayor factor de planta que va a incidir directamente en los beneficios económicos de las centrales de generación y finalmente en el costo de la energía y por lo tanto en el costo final del hidrógeno. Ricardo, ¿hay más países en el mundo que están en las mismas condiciones que Chile o somos pocos países que tenemos las condiciones climáticas para producir hidrógeno verde hoy día? No somos los únicos, obviamente. Tenemos las ventajas que acaba de mencionar Paula, pero partiendo por nuestra misma región, el acceso o la disponibilidad de energía no renovable también se puede encontrar en Colombia, en Brasil, en Argentina, que es básicamente características bastante similares a las nuestras, pero hacia el lado del Atlántico. Y también existe esta disponibilidad de recursos en el Medio Oriente, en la parte norte de África, Marruecos, Argelia, entre otros. Y bueno, también Arabia Saudita, todos los países que también
tienen una fuerte radiación solar. Y otra geografía, otro país importante es Australia también. Australia tiene numerosos recursos de distinta índole y entre ellos también está el recurso solar principalmente. En Chile yo sé que hace unos años atrás se generó una estrategia nacional del hidrógeno. ¿En qué va eso? Porque hoy día viendo las noticias, por ejemplo, el tema del litio, que ha estado tan discutiéndose hoy día, algunos dicen que estamos llegando muy tarde, que deberíamos haber empezado a preocuparnos por el tema del litio a nivel país hace 10 años atrás. ¿Por qué esto no va a pasar con el hidrógeno? ¿Qué se está haciendo distinto hoy día con el tema del hidrógeno? ¿Creen ustedes? A ver, partiendo por acá, bueno, tenemos en general los países, para cualquier tipo de iniciativa política de gran alcance, como es el hidrógeno verde y otra, como fue, por ejemplo, las energías renovables en el pasado en Chile, se parte con una estrategia. La estrategia nacional es un mapa que va estableciendo ciertas rutas de acción o planes de acción en distintos ámbitos. Esto se inició en el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto?, el año 2020, y se establecieron algunos lineamientos, por ejemplo, metas de cuánto tiene que ser la capacidad instalada de proyectos de hidrógeno, medidos en potencia, y también objetivos respecto a los niveles de producción, también identificar el potencial que tiene Chile en cuanto a exportación, pero también de demanda interna. Entre otros elementos claves también obviamente temas de empleo, cuál es el potencial de desarrollo económico en los distintos lugares donde se va a producir. Y posteriormente esto sirve como base para el actual gobierno del presidente Boric, que lo positivo es que esto es ya visto o está ya establecido como una política de Estado, ¿cierto? Que es aprovechar este potencial que tiene nuestro país para ofrecer esta alternativa de energía baja en emisiones, tanto para Chile como para el resto del mundo. Y actualmente lo que hay son dos temas que a mí me parecen bastante positivos. El primero, que ya lleva un año de desarrollo, que se implementó eh, bien reciente o a los meses de que se instaló el nuevo gobierno, que es el Consejo Interministerial o el Comité Interministerial del Hidrógeno Verde, que está liderado por Corfo y el Ministerio de Energía. Y ahí hay distintas mesas de trabajo que convocan a distintos ministerios. Y entre algunos temas está el tema de infraestructura, planificación territorial, evaluación ambiental, participación ciudadana, entre otros. Y eso ha estado operando. También hay un consejo consultivo donde participan actores del sector privado, asociaciones como la de nosotros y también ONG. Y lo que es más reciente, un plan de acción, que este plan de acción lo que busca es llevar o exponer esto ante la ciudadanía con un fuerte acento en lo local. Entonces se van a tener distintos tipos de reuniones para acoger observaciones, comentarios, explicar algunos temas, responder preguntas de la ciudadanía a las personas que se inscriben en este proceso, y esto va a estar operando en Magallanes, en Antofagasta, en la región del Biobío, Valparaíso, la región metropolitana, ya que es bien representativo de dónde se está desarrollando la política o se están desarrollando los proyectos de hidrógeno verde. Así que eso en cuanto a la estrategia y un poco visto de una perspectiva de política pública. En cuanto a proyectos, Paula, ¿qué tal va el avance de proyectos concretos de hidrógeno en Chile? ¿Se están desarrollando o todavía están en verde? O sea, la mayoría de los proyectos están como a nivel de escala piloto, pero hay mucho interés en avanzar en el desarrollo de estos proyectos y lograr los objetivos de descarbonización. O sea, si miramos dónde debería poner el foco el hidrógeno verde, como mencionaba Ricardo, es en el proceso de descarbonización y aumentar la seguridad de nuestra matriz energética. El 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero las produce la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, ahí el hidrógeno juega un rol fundamental para convertir nuestra matriz a 100% renovable y participar junto con otras tecnologías, lo que es el almacenamiento de la energía, para cuando el recurso solar y eólico no están disponibles. Así que debiera verse muchos más proyectos en esa línea, y además en el reemplazo de los usos tradicionales también, que han sido en la producción de amoníaco y metanol, que son los materiales básicos para la fabricación de fertilizantes, plásticos y otros químicos. Hoy los proyectos los proyectos más grandes que se ven están en relación a la producción de amoníaco, porque es un producto que ya lo que es su almacenamiento y transporte está completamente, las tecnologías para eso están completamente maduras y se utilizan hace muchísimo tiempo. Así que
en relación a los proyectos más grandes que se ven, tienen relación al amoníaco, pero sí deberían aparecer más proyectos quizás más pequeños para satisfacer uno de los planteamientos de la estrategia nacional, que es desarrollar el consumo local. Y eso creo que debiera ir en el tema del almacenamiento y el respaldo para poder lograr que la matriz energética sea 100% renovable. ¿Qué opinas tú, Ricardo? El tema del almacenamiento hoy día es un punto que podría estar frenando el desarrollo del hidrógeno verde o van en crecimiento en conjunto con el desarrollo de hidrógeno? A ver, siendo optimista en realidad, sí, son tecnologías que van caminando de la mano. Sí, poniéndome un poco en el lado más realista, se necesita una gran escala de disponibilidad de equipos, ¿cierto? Y de financiamiento también para utilizar equipos de almacenamiento, que básicamente son baterías gigantes. Eh, y lo que dan, los sistemas de almacenamiento dan estabilidad o continuidad al suministro de electricidad, porque lo que obviamente sabemos que las energías renovables, solar y eólica, tienen factores de planta que obviamente no son del 100%. El sol está presente 8 horas al día y los vientos también no tienen una presencia permanente. Por lo tanto, tú necesitas abastecer de energía o suministrar energía a la planta que genera la planta de electrólisis y al resto de los procesos, como mencionaba Paula, de producción de amoníaco, en forma continua. Entonces, es un desafío porque si hay un aspecto relevante que también es inédito en cuanto a la producción de hidrógeno verde, es la escala de los proyectos. Son proyectos gigantescos. Entonces, a todo nivel, ya sea este suministro que indicaba, transporte y todo lo que significa la larga cadena de valor del hidrógeno, estamos hablando acá de proyectos que nunca hemos visto en extensiones de territorio, en cantidades de equipo. Entonces, ahí está el desafío de tener disponibles estas tecnologías. Y otro tema que es súper relevante, que también tiene relevancia, tiene relación con el tema del almacenamiento. O sea, acá lo relevante es cómo inyectamos electricidad para que esto pase. Tiene que ver también con las redes de transmisión. Entonces, ahí también hay otro factor, otras variables que los proyectos están en definiciones respecto a utilizar almacenamiento, conectarse a la red, tener proyectos como isla, o sea, aislados, que ellos mismos satisfacen su necesidad de electricidad, aún así teniendo los desafíos que mencionaba para tener este suministro continuo. ¿Qué industrias podrían verse beneficiadas con el hidrógeno verde? ¿Todas? ¿Hay algunas que van a ser las primeras? Yo he leído en alguna parte que ya están usando hidrógeno en algunas cosas muy puntuales de la minería, por ejemplo. Bueno, todas las industrias que tengan consumo de combustibles fósiles tienen un potencial gigantesco de verse beneficiadas. Estamos hablando acá del transporte, la minería, como dices tú, industrias del cemento, industria de producción de vidrio, básicamente todo lo que tenga que ver con gran capacidad, o sea, altas temperaturas, ¿cierto? Porque el hidrógeno tiene esa característica que funciona igual que un combustible, por ejemplo, el gas natural es un perfecto sustituto. Hay otras aplicaciones donde no es necesaria tanta cantidad de calor y ahí un poco entra en competencia o complementariedad con electrificar ciertos procesos. La calefacción, por ejemplo, también ahí está un poco todavía se están validando tecnologías para transporte de menor escala, transporte de vehículos de pasajeros y otros. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, hay un sinnúmero de industrias que se verían beneficiadas porque además el día de mañana las restricciones, los requerimientos a nivel mundial de commodities, por ejemplo, van a estar requiriendo acero verde, cobre verde y otros insumos verdes, entendido verde como que en los medios para producir estos materiales se hicieron o se lograron por medio de procesos que tienen muy bajas emisiones. Entonces ese es el objetivo. Así que es un beneficio a industrias en todas partes del mundo bastante promisorio y que permite lograr también las metas de reducción de emisiones que cada una de estas empresas e industrias tiene. Mientras mayores sean los compromisos con el cambio climático, con la descarbonización, debería aumentar este consumo, porque yo creo que lo ideal es que exista una variedad de sistemas entre la electricidad y el hidrógeno verde, donde cada uno va compitiendo. Por ejemplo, lo que decía Ricardo del transporte, en los vehículos de pasajeros, donde es poco el transporte o no muy intensivo en el uso, actualmente gana el vehículo eléctrico, pero en los transportes intensivos que requieren alta autonomía, varios kilómetros y que necesitan una carga rápida para no perder su productividad o número de viajes por día, el hidrógeno es mejor. Entonces, para aumentar esta descarbonización necesitamos distintos sistemas y ahí entre ellos el hidrógeno toma su lugar
frente a la electricidad en ese tipo de transporte y como mencionó también Ricardo, en la calefacción, en situaciones donde es difícil electrificar. ¿Cómo se inserta, Ricardo, para finalizar, el H2 Chile en todo este nuevo concierto del hidrógeno a nivel nacional? ¿Cuál es el rol de ustedes como organización? Nosotros somos una asociación gremial, dentro de la cual tenemos socios profesionales. Muchos de ellos fueron socios fundadores de esta asociación, profesionales, ingenieros, ingenieras principalmente, que desde el año 2018, incluso antes, empezaron a trabajar en temas de hidrógeno, algunos en empresas, otros por medio de investigaciones, muchos de ellos relacionados a universidades. Y en la medida que esto va avanzando, un hito importante fue la estrategia nacional, pero previo a eso también existen numerosas empresas que estaban ya explorando distintas alternativas de utilizar hidrógeno verde. Y crecientemente muchas de empresas que cubren la amplia gama de la cadena de valor han estado integrándose a H2 Chile y en la actualidad ya tenemos cerca de 100 empresas que son miembros de la asociación. Pares y Álvarez es una de ellas. ¿Y cuál es el rol de nosotros? Tenemos distintos ámbitos de acción, resumiendo, porque son hartas cosas las que hacemos, pero una que es bien importante, que es la relación con el gobierno y contribuir al desarrollo de políticas públicas que incentiven y promuevan el desarrollo de la industria de hidrógeno. También hay temas de financiamientos que crecientemente hay mucho interés de organismos multilaterales, de instituciones financieras, también agentes o instituciones del Estado también buscan financiar proyectos de hidrógeno verde con distintas iniciativas. Hay un ámbito técnico también muy relevante de seguir entendiendo la tecnología, hacer estimaciones, ver modelos de negocio, entender, por ejemplo, cuáles son las aptitudes que tienen distintas regiones, distintas industrias. Hablamos recién del transporte, pero también el hidrógeno, por ejemplo, como materia prima. Entonces hay un sinfín de ámbitos sobre los cuales tenemos que profundizar. También está otro ámbito que es muy relevante, que es básicamente lo que le va a dar legitimidad o la licencia social, que mucho se habla, al hidrógeno verde. Por lo tanto, también contribuimos a llevar este conocimiento y acercarnos mediante iniciativas de difusión, entre otras, a la ciudadanía, que vaya conociendo esta tecnología, conozca los beneficios, entienda cómo funciona esto. Y por otra parte, también participamos en distintas instancias de colaboración, le llamamos redes de colaboración. Hay redes de colaboración nacionales que son muy relevantes, entonces participamos en consejos regionales que promueven los gobiernos regionales, el gobierno central, otras iniciativas de Corfo, en distintos polos que estamos viendo que también son muy interesantes, polos o hubs de hidrógeno, valles de hidrógeno también lo denominan. Y por último también el tema internacional. Existen distintas asociaciones igual a las nuestras, con las cuales compartimos experiencias, vemos desafíos en común, entendemos de mejor manera cómo se están dando el desarrollo del mercado, o sea, quiénes van a demandar hidrógeno, bajo qué condiciones. Hay temas de certificación ahí también, porque obviamente, ya que estamos en esta carrera, lo que queremos es que las formas de producir hidrógeno tengan el menor nivel de emisiones, pero también de una manera transparente y que se cumplan con requisitos y estándares de nivel mundial. Entonces, esos son 5 ámbitos de acción. Tenemos mucha interacción con nuestros socios son muy relevantes porque muchos de ellos, o la mayoría, está involucrado de distintas maneras con la industria del hidrógeno, por lo tanto, contribuyen con su experiencia. Tenemos intercambios y reuniones que son bastante productivas, comisiones de trabajo, así que hacemos todo ese sinfín de actividades para, obviamente, poder contar con el hidrógeno lo antes posible y que percibamos como país los beneficios, ojalá en el plazo más corto posible. Y muy importante lo que mencionó Ricardo, este contacto que tienen con los entes públicos en el fondo y con la privado, poder transmitir las preocupaciones de aquellos que están desarrollando los proyectos, los desafíos, la problemática con la que se encuentran y poder tratar de unir a estos dos mundos que a veces parece que estuvieran desconectados y tratar de sacar lo mejor en un objetivo común, que es lograr esta meta. Y qué mejor que ser un país de emisiones cero. Sí, efectivamente, Pablo, es un elemento súper importante de poder canalizar esta necesidad y desafíos que ven los desarrolladores de proyectos y otras empresas al gobierno, así que hay bastante receptividad de parte de ellos, pero también seguimos en una carrera internacional que es bastante exigente. Hay otros países que están con incentivos bien agresivos, entonces con temas de tiempo que están aprobaciones ambientales, entre otros, que se están facilitando las cosas. Entonces ahí tenemos un desafío que si bien se está abordando, pero obviamente lo que queremos es que sea con la máxima premura posible. Sí. Sí, nuestros tiempos de tramitación y también los temas de subsidios de otros países nos ponen a veces en una posición un poco de desventaja. Podríamos seguir hablando del
del tema en otro programa más adelante, a lo mejor cuando vuelvan de esta cumbre que hay en Rotterdam. Bueno, yo les quería dar las gracias por haber participado en este segundo programa de Ingeniería para Líderes. Que tengan un muy buen día y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, un gusto estar con Ricardo. Nos veremos ahí en las reuniones de Hidrógeno Chile. Así es, muchas gracias María Luisa por la invitación y para mí también, Pablo, un gusto estar conversando contigo. Muchas gracias. Chao.